I want to kill you, Gustavo. You took me to the worst fucking road in whole Africa. Hola, Gustavo. I caught malaria. Can you believe? I'm in Africa now for more than 1 year in total, and I never had malaria. And this morning I just didn't feel very well, but luckily I'm still in Bata and I have pharmacies and treatment around me. Tomorrow I need to get another injection. I think I'm definitely gonna stay here this night, tonight, and tomorrow night for sure. But we will make it. Gustavo, we will make it somewhere. ¿Ven esta oficina de aquí? Pues es la oficina de aduanas y se me está haciendo fácil saltármela. No pasar a saludar está siendo un grave error de mi parte. Pues bien chistosos los oficiales de aduanas ahí en Camerún. Ya había pasado migración, después policía y militares. Ya había pasado 3 puestos, ya estaba yo negociando el precio de la embarcación para cruzar el río Campo de Camerún a Guinea Ecuatorial y vinieron los agentes de aduana a preguntarme por qué no había parado en aduanas. Les dije como no tenía nada que declarar y en ninguna aduana me detenían, pues me pasé de largo, se molestaron, me llevaron a la oficina. ¿Cómo va el papel y la duelo? No, no es una moto, es una bicicleta. Bicicleta es por el papel, ¿no? Y bueno, pues me pidieron la factura original de la bicicleta. Y le dije, oficial, por favor, tengo 10 años con esta bicicleta. Dice, no me importa, quiero ver la factura. Y si no tienes la factura de tu bicicleta, la bicicleta se queda aquí hasta que no me enseñes la factura. Yo viajo en todo África, Marruecos. Empecé a hablar con él, me empecé a molestar, entonces empezó a subir un poco el tono de la conversación. Y perder la cabeza no es buena idea, sobre todo cuando estás hablando con un oficial de aduanas africano. The first time in 16 countries, the customers ask me for the papers. Nobody asked me for papers. Yeah, because it's not moto, it's a bicycle. You can have paper. Hice una respiración profunda y traté de calmarme. Empecé a hacer unas bromas, le saqué un video el video que hice cuando ya llevaba 1 año en África. Le dije que yo empecé en Marruecos, enseñé las fotos. Me empezaron a hacer muchas preguntas de qué tenía en las mochilas. Me dijeron que tenía muchas mochilas, que qué tenía. You have many bags. You have what in your bag? This is for camping. Camping. Yes, camping. This is for sleep. This is for cooking. This is for cooking. I cook myself. Ya les expliqué que tenía cosas para acampar, les enseñé fotos de acampar, de cuando estaba yo acampando y después les expliqué que tenía cosas para cocinar y cuando toqué el tema de la cocina, que yo cocinaba, se rieron, hablaron en dialecto y se estaban cagando de la risa de mí, como que no podían entender que un hombre pueda cocinar. Pues les empecé a enseñar el equipo, estuvimos conversando 1 hora, ya pues algunas bromas de la familia, de los hijos. Y al final me empezaron a decir que qué tenía para ellos, que qué les podía regalar. Les dije que nada, que lo único que les podía regalar era una fotografía o una sonrisa. Los dos dijeron que no. Many children, many wives. You can have many children with many wives. Wife and children, many money. Estuvimos conversando y después de 1 hora me dejaron ir. Me dijeron ya vete. Se dieron cuenta que yo no les iba a dar nada, pues lo que querían era un soborno. Lo que querían era dinero y pues no, yo no estoy dispuesto a dar dinero por nada, ¿no? O sea, el pedirme la factura de una bicicleta usada de hace 10 años es un argumento absurdo, ¿no? Pues ellos estuvieron tirando a ver si me podían sacar dinero. Pues al final estaba yo decidido de no darles dinero y al final me dejaron ir
Y en conclusión, mi error fue no saludarlos. Todas las personas quieren respeto y merecen su lugar. Y bueno, yo creo que de ahí se molestaron. En fin, lo bueno es que todo terminó bien. Y listo para cruzar a Guinea Ecuatorial. Y como último, Camerún me despidió como un rockstar. Este chico, Patrick, pidió una foto con el famoso vagabundo del mundo. Y nuevamente habría que subir el corcel verde de 50 kilos del vagabundo a la embarcación, así que con mucho cuidado y entre varias personas, pues subimos la bicicleta. Nada de caernos al agua, muchachos. Bueno, pues después de varias horas ahí en los puestos migratorios, en el de Camerún, me tardé muchísimo. Y después en Guinea Ecuatorial, pues preguntas y algunas cuestiones, pero finalmente con la visa correcta no hubo problema. Así que bienvenidos a Guinea Ecuatorial, y estoy muy contento. Mi país número 16 en esta travesía por África. Estoy muy contento, estoy todavía digiriendo los procesos que pasaron. Es muy extraño estar en un país de África que hablan el castellano, hablan español. Justamente después de un año y medio en África, puedo hablar en castellano, puedo hablar en español. Es muy interesante. Mi cerebro todavía se está ajustando. Se siente bastante diferente Guinea Ecuatorial a Camerún. En Camerún es habla francesa. Y aquí pues hay una diferencia entre las carreteras. Una carretera de pavimento. Hace tiempo no me tocaba un pavimento tan liso, tan bueno. Estuve leyendo ahí que es debido al petróleo. Es mucho más caro Guinea Ecuatorial. Pero bueno, miren qué frondoso y miren qué bonito camino. Pues estos primeros kilómetros aquí en Guinea Ecuatorial, no me siento en África. O sea, increíble el pavimento de la carretera, un arcén como de 1 metro, un acotamiento de 1 metro. Y a diferencia de los dos países anteriores, de Camerún y de Nigeria, no hay coches. En este sector no circula nadie. Creo que en 1 hora me han pasado 2 coches. Pero bueno, pues yo encantado. La vegetación está exuberante, está increíble. Estoy atravesando la reserva natural del río Ocampo, que abarca tanto Camerún como Guinea Ecuatorial. Y bueno, pues ojalá pueda encontrar un buen lugar para acampar, un poco dentro de la selva, pero no mucho. Pues son las 6 de la tarde, llevo 42 kilómetros desde la frontera. Ya estoy buscando un lugar para acampar, pero no veo muchos lugares para poderme meter. Y adelante se ve unos nubarrones. Gracias. Adiós. ¡Guau! ¡Qué afortunado soy! Ayer venía en la carretera, 6 de la tarde, nubarrones. Ya estaba yo bien cansado. Llevaba 70 kilómetros, un cruce de frontera que no fue fácil. Estaba yo tratando de acampar al lado del río. No encontraba ningún lugar. Pregunté en una casa. Y estos dos chicos, bien interesante, bien rico, que Mohamed es de Bamako, la capital de Mali. Y el otro chico, que no puedo pronunciar su nombre, es muy difícil, es de Burkina Faso. Hola, buenas tardes. Estoy buscando un lugar para dormir. Tengo una carpa. No sé si pueda dormir cerca del río. Pero muy interesante, pues, y muy dura la historia de estos chicos, de Mohamed, el de Bamako. Tiene un hijo de 6 años, su esposa y su hijo están ahí en la capital de Mali. Hace 7 años emigró a Guinea Ecuatorial por cuestiones laborales, ¿no? Para buscarse un mejor futuro, y trabaja en esta finca encargándose de sembrar, de trabajar, y para ganar dinero extra pues caza serpientes y las vende. Mohamed vino a revisar sus trampas, me dio chance de acompañarlo. Pues aquí vemos a Mohamed ajustando una trampa para cazar serpientes. La serpiente entra por aquí, jala este gatillo
y esta rama dispara hacia arriba, se queda atrapado la serpiente. Pues es un poco triste, pero es una realidad. Pues todo esto es una barrera para que la serpiente no pueda pasar solo por los huecos. Y aquí pues tiene que pasar por esa parte y ahí queda atrapada. No hay nada hoy. Qué mal. Vamos. Me contaba que las más pequeñas las venden en 30,000 cefas y hay unas de 40, hasta las más grandes las venden 50,000 cefas. Y que pues el dinero lo manda a su mujer y a su hijo, ¿no? Cazaron un lagarto y bueno, pues ayer cenamos lagarto y arroz. Muy interesante. Me cuenta que cada 2 años va a Mali, a veces toma avión, tarda un día más o menos por los transbordos y en otras ocasiones ha ido por tierra, es una semana, se pueden imaginar, transbordos, fronteras, en todo en una semana, pero bueno, así es la vida durísima en África. Solo me gusta conocer las historias de las personas, compartírselas. Muy interesante, un agasajo haber estado con estos chicos de Mali y de Burkina Faso, inmigrantes en busca de oportunidades, en busca de dinero. En fin, pues 8 de la mañana y voy rumbo a Bata. Hola Sandra, I am in the way to Campo, to Guinea Equatorial, so I think the best way to meet us is in Bata. So see you there maybe tomorrow. I'm riding my bicycle fast than I can. See you tomorrow. Buenos días. ¿Es un ciervo? Ah, un cuerpoespín. ¿Tú lo cazaste? Bueno, pues muy impresionante. Guinea Ecuatorial tampoco se salva de los accidentes automovilísticos. Pues chocó contra el puente y terminó allá abajo en el río. Bastante destrozado. Quién sabe a qué velocidad iría, pero bueno, pues así está. Así son las carreteras en África. Terrible. Pues son las 9:30 de la mañana y hace 33 grados centígrados. Hay muchísima humedad, así que ya me paré a pedir mi agua. Buenos días. Es muy interesante poder hablar español otra vez. Desconozco por qué hay un avión al lado de la carretera. Se me hace tan surrealista la escena de ver un avión, una avioneta al lado de la carretera. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Pues les quería enseñar qué bonito está este cementerio. Estoy ya a unos kilómetros de Bata y cómo la vegetación devora todo, ¿no? No sé qué edad tengan las tumbas, qué tiempo tengan las tumbas, pero me parece bien bonito cómo se ve el cementerio en Guinea Ecuatorial. What's your name? My name is Sandra. Sandra, where are you from? I'm from Swiss. What are you doing? Dying. Still. No, cycling across Africa. I don't like the uphills. A Sandra no le gustan las subidas. Las conjunciones planetarias ocurren a medida que los planetas se mueven a diferentes velocidades alrededor del Sol y se alinean en la misma dirección que la Tierra. No hay un tiempo específico para que ocurran, pero algunos ejemplos son que Júpiter y Saturno se encuentran cada 20 años. Yeah, where you start? I started in Zimbabwe. Wow, in Zimbabwe is far away. It is, I'm telling you. How many months you are in the road? I'm now on the road 4 months. 4 months. Yes. Así que, como dos planetas cuando se encuentran, estos dos viajeros cruzaron sus caminos casi en la mitad del mundo, muy cerca de la línea ecuatorial. ¿Encuentros fortuitos o tropiezos programados? No lo sé, pero que dos viajeros coincidan en el continente africano me parece un evento extraordinario. Me pregunto qué tipo de lección debo de aprender de una mujer que viaja sola en bicicleta por África.
Seguramente una enciclopedia de conocimientos. How is travel in Africa by woman? It's challenging, that's for sure, it's challenging. But it's not impossible, and you just need to learn few things. If you're coming from a Western country, you are used to different things, different behaviors of men, and you just need to accept and tolerate few things, and then you're fine. It's not dangerous. I always make sure to tell the people it is not dangerous, and I'm very convinced it is not, but it is challenging. It is just a lot of unusual calls, whistles, shouts of men, which sometimes can be hard to deal with. Y pues como les he contado en otros capítulos, pues me he encontrado con varios viajeros, todos hombres. Todos los encuentros han sido muy interesantes, aprendo muchísimo de cada viajero. Todos viajamos con muchos secretos y cuando los viajeros los comparten siempre es una riqueza de conocimiento. Ha sido muy interesante compartir rodadas desde Marruecos hasta Costa de Marfil. Desde Costa de Marfil no me encuentro a nadie. Así que pues viajar con una mujer, una cicloviajera muy experimentada, pues supongo que va a ser muy interesante. Hace tantos meses que no viajo con nadie y ahora viajar con una mujer me representa un gran reto. Platicamos un par de días y coincidimos en compartir unos días juntos. Así que planeamos una ruta, un circuito de unos 400 kilómetros. Saldríamos de Bata en dirección a Monte Allen, unos 125 kilómetros de pavimento, y en una población pequeña tomaríamos un camino de tierra de 98 kilómetros con algunas subidas muy interesantes. Y para regresar a Bata tomaríamos nuevamente una carretera pavimentada de 91 kilómetros. En el mapa y en mi cabeza se veía fantástica la ruta, pero en campo sería otra historia. Y hacer un circuito aquí en Guinea Ecuatorial me parece muy interesante para conocer un poco más su naturaleza. Estoy muy emocionado de compartir unos días con una cicloviajera. Vamos a ver cuánto puedo aprender, espero que muchísimo. ¡Vamos, vamos!